Hay encuentros en la vida que cambian todo en un instante, como cuando una puerta que creías cerrada para siempre se abre de golpe y deja entrar la luz. Esta es la historia de Soledad, una mujer de 72 años que un día descubriría algo extraordinario, que las palabras más sagradas del mundo, pronunciadas en tierras lejanas y tiempos distintos, guardaban el mismo secreto. Un secreto tan simple y tan profundo que al escucharlo, su corazón sintió como si despertara de un largo sueño. Todo comenzó una mañana de octubre, cuando un extraño llamó a su puerta. No era un extraño cualquiera. Era alguien que traía consigo 2 libros antiguos y una pregunta que Soledad jamás imaginó responder. Lo que sucedió en aquella tarde dorada, bajo el cielo de las montañas, fue un milagro silencioso, el tipo de milagro que no hace ruido, pero que transforma el alma para siempre. En las afueras de un pequeño pueblo de montaña, donde los cerros se vestían de neblina al amanecer y los caminos de tierra olían a pino mojado, vivía esta mujer llamada Soledad. Su casa era modesta, con paredes de adobe y un porche donde colgaba una hamaca desteñida por el sol. Cada tarde, cuando la luz dorada se derramaba entre las montañas, ella se sentaba allí con una taza de té de manzanilla y observaba el mundo en silencio. Pero aquel día sería diferente. Aquel día, el silencio traería voces del pasado, palabras que cruzarían océanos y siglos para encontrarse en su corazón. Soledad había criado 5 hijos sola después de que su esposo partiera en busca de trabajo y nunca regresara. Había sembrado maíz, cosido vestidos, curado fiebres y secado lágrimas. La vida le había enseñado a ser fuerte sin perder la ternura, a caminar con fe incluso cuando el camino se oscurecía. Ahora, con los hijos dispersos por diferentes ciudades y el cuerpo pidiendo descanso, vivía en una quietud que a veces se sentía como compañía y otras veces como un vacío demasiado grande. Pero había algo en ella que nunca se había quebrado. Una fe serena, no ruidosa ni ostentosa, sino profunda como raíces antiguas. En el pueblo, la conocían como la mujer que nunca juzgaba, que siempre tenía una palabra amable y que parecía llevar la paz en el centro de su pecho. Los vecinos acudían a ella no para pedirle soluciones, sino para sentarse a su lado y respirar la calma que emanaba de su presencia. Decían que cuando hablabas con Soledad, tus propias preguntas encontraban respuestas, como si ella tuviera el don de abrir puertas en el alma. No era maestra ni curandera, pero tenía algo más valioso, la capacidad de escuchar como si cada palabra que recibía fuera un tesoro sagrado. Y entonces llegó aquel joven. Era una mañana luminosa. El viento traía consigo el aroma de tierra húmeda y el canto de los pájaros llenaba el aire. Soledad barría el patio cuando lo vio aparecer por el camino polvoriento. Tendría unos 30 años. Vestía ropa sencilla y cargaba una mochila desgastada que parecía haber recorrido muchos kilómetros. Tenía el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una curiosidad genuina, como si estuviera buscando algo que no sabía cómo nombrar. Se presentó como Santiago, un estudiante de filosofía que recorría pueblos en busca de historias y sabiduría. «Disculpe, señora», dijo con voz respetuosa. «Me dijeron en el mercado que usted es alguien con quien vale la pena conversar. ¿Tendría un momento?» Había algo en su voz que Soledad reconoció de inmediato. Era el tono de alguien que busca sin saber exactamente qué, de alguien que ha leído muchos libros, pero que ahora necesita algo que los libros no pueden dar. La mujer sonrió con esa sonrisa suave que parecía iluminar el aire, como si el sol mismo se reflejara en su rostro. «Pasa, hijo. Aquí siempre hay tiempo para una buena plática». Que había algo en su manera de decirlo que hizo que Santiago supiera sin entender por qué, que había llegado al lugar correcto. Lo invitó a sentarse en el porche, le ofreció agua fresca y un pedazo de pan recién horneado que aún despedía vapor. Santiago aceptó con gratitud, y mientras comía observaba el paisaje con asombro. Las montañas se recortaban contra un cielo despejado, y el viento mecía las hojas de los árboles con un susurro constante que parecía contar secretos antiguos. Había algo en aquel lugar que invitaba al silencio, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de presencia, como si cada piedra y cada árbol estuvieran vivos y atentos. Después de unos minutos, Santiago rompió el silencio.
Señora Soledad, comenzó con voz suave, yo he leído muchos libros. He estudiado filosofías de Oriente y Occidente. He buscado la verdad en templos budistas y en iglesias cristianas. Pero últimamente, siento que las palabras en los libros no me alcanzan. Busco algo más real, algo que pueda sentir en el pecho, algo que no sea solo conocimiento, sino vida. La anciana asintió despacio, como si comprendiera cada letra de esa confesión, como si ella misma hubiera pronunciado esas palabras hace muchos años. Los libros son buenos, hijo, pero la vida es el libro más grande. Y a veces, lo que más necesitamos no está escrito en páginas, sino en momentos como este, en el silencio, en la compañía de otro corazón humano. Santiago sintió un estremecimiento. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Sacó de su mochila un libro antiguo, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas. Lo sostuvo con cuidado, como quien sostiene algo precioso. Traigo conmigo 2 textos que me han acompañado en este viaje, dijo con emoción contenida. Uno es de enseñanzas budistas, el otro es la Biblia. A veces me pregunto si ambos hablan de lo mismo, aunque usen palabras distintas. A veces pienso que toda la sabiduría del mundo es una sola, pero que nosotros la hemos dividido con nombres y fronteras. Soledad extendió las manos y Santiago le entregó la Biblia. La mujer la tomó con delicadeza, como si sostuviera un pájaro herido, con esa reverencia que solo tienen quienes saben reconocer lo sagrado. La abrió despacio, dejando que las páginas cayeran donde quisieran, como si confiara en que el libro mismo sabría qué mostrarle. Sus dedos se detuvieron en el Evangelio de Mateo. Leyó en voz baja, casi como un murmullo que se mezclaba con el viento. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Se quedó en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire como pétalos que caen de un árbol. Santiago contuvo la respiración. Había leído ese pasaje cientos de veces, pero nunca lo había escuchado así, pronunciado por una voz que parecía conocer el significado más profundo de cada palabra. Luego Soledad alzó la vista hacia él, y en sus ojos había un brillo especial, como si hubiera descubierto un tesoro escondido. ¿Sabes qué me dice esto, hijo?, preguntó con suavidad. Que la vida no necesita tanto esfuerzo como creemos, que hay una belleza en lo simple, en lo que crece sin forzarse. Los lirios no se preocupan, no planean, no temen, simplemente son, y al ser, se vuelven más hermosos que cualquier rey con toda su riqueza. ¿No es eso un milagro? ¿No es eso lo que todos buscamos? Ser nosotros mismos sin miedo, sin pretensiones, como un lirio en el campo. Santiago sintió que algo se movía en su interior, como una puerta que comenzaba a abrirse. Es parecido a lo que leí en las enseñanzas del Buda, dijo con voz temblorosa. Él hablaba de dejar ir el apego, de confiar en el fluir natural de las cosas. Decía que el sufrimiento viene de querer controlar lo que no podemos controlar, de aferrarnos a lo que debe irse. Exacto, respondió la anciana con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Todas las voces sabias del mundo dicen lo mismo, hijo, solo que con diferentes melodías. Al final, lo que importa no es el nombre que le pongas a tu fe, ni si rezas en una iglesia o meditas en un templo. Lo que importa es si esa fe te hace más humano, más compasivo, más en paz contigo mismo y con el mundo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de rosa y naranja, como si el cielo mismo quisiera participar en aquella conversación sagrada. Santiago sintió que algo dentro de él se aflojaba, como un nudo que llevaba años apretado, como si finalmente pudiera respirar con libertad. La brisa traía el canto de los grillos, y en la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar con un tañido suave y melancólico. Era un momento perfecto, suspendido en el tiempo, donde parecía que el universo entero respiraba al mismo ritmo, donde todas las religiones y todas las búsquedas se encontraban en un solo punto, el corazón humano. Santiago permaneció en silencio un largo rato, observando cómo la luz del atardecer pintaba las montañas de tonos morados y dorados. Algo en las palabras de aquella mujer había tocado una fibra profunda en él, un lugar donde las preguntas dejaban de ser importantes y solo quedaba la sensación de estar vivo, verdaderamente vivo y presente. Pero había más.
Sentía que apenas estaban comenzando a descubrir algo, como si hubieran abierto la primera página de un libro infinito. «Señora», dijo finalmente con voz suave, «¿puedo leerle algo más? Siento que hay algo aquí, algo que necesito entender, por supuesto, hijo». Las palabras bonitas siempre son bienvenidas, y más cuando vienen del corazón. Santiago abrió la Biblia nuevamente, esta vez con manos más seguras. Buscó otro pasaje, y cuando lo encontró sintió un escalofrío. Era como si el libro mismo lo hubiera guiado. Leyó despacio, saboreando cada palabra como si fuera miel. «Pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Soledad cerró los ojos y dejó que las palabras penetraran en su corazón como gotas de lluvia en tierra seca. Una sonrisa profunda apareció en su rostro arrugado, una sonrisa que parecía venir de muy adentro, de un lugar donde habitan las certezas más antiguas del alma. «Eso es hermoso, hijo, hermoso y verdadero». Quien dijo esas palabras sabía lo que era vivir con el corazón abierto, sin miedo, confiando en que la vida responde a quien pregunta con sinceridad. Abrió los ojos y miró a Santiago con una intensidad que el joven no esperaba. «Porque así es la vida, hijo. Cuando realmente buscas, cuando preguntas desde lo más hondo de tu ser, la respuesta siempre llega. A veces no es la que esperabas. A veces llega disfrazada o en un momento que no planeaste. Pero llega, siempre llega. Como tú llegaste aquí hoy. ¿No crees que eso es una respuesta?» Santiago sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Había llegado a ese pueblo sin planear, simplemente siguiendo un impulso. Y ahora estaba sentado junto a una mujer que parecía conocer los secretos que él había buscado en 100 libros diferentes. Entonces hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Sacó el otro libro, el de enseñanzas budistas, y lo abrió con manos temblorosas. Pasó las páginas hasta encontrar un texto que había subrayado hace meses. En una noche de insomnio y dudas, leyó en voz alta. Había una vez un maestro zen llamado Gasan. Un día un estudiante universitario llegó a visitarlo y le preguntó si alguna vez había leído la Biblia cristiana. Gasan dijo que no, y le pidió al estudiante que se la leyera. Cuando el joven leyó los versos sobre los lirios del campo y sobre pedir y recibir, Gasan se quedó en silencio. Luego dijo: «Quien pronunció esas palabras es un hombre iluminado, no está lejos de la budeidad». El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Soledad abrió los ojos grandes, como si acabara de presenciar un milagro. «¿Ves, hijo?», dijo con voz que temblaba de emoción. «¿Ves lo que acaba de pasar aquí? Un maestro budista en tierras lejanas reconoció la luz de Cristo sin saber que era Cristo, porque la luz verdadera no necesita nombre. La verdad no necesita etiquetas. Es como el sol. Brilla para todos, sin importar cómo lo llamemos». Santiago sintió que las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. Durante años había viajado, había estudiado, había acumulado conocimiento como quien junta piedras en un camino. Había sentido que las religiones estaban peleadas entre sí, que había que elegir un bando, que la verdad estaba fragmentada. Pero en ese momento, sentado en el porche de una casa humilde, junto a una mujer que probablemente nunca había pisado una universidad, comprendió algo revolucionario. La sabiduría no tiene fronteras. El amor no tiene religión. La verdad es una sola, aunque tenga 1000 rostros. «Señora Soledad», preguntó con voz suave y quebrada, «¿cómo hace usted para vivir con tanta paz? ¿Cómo logra ver tan claro lo que a mí me ha costado años buscar?» La anciana se quedó pensativa un momento, mirando hacia las montañas que ahora se oscurecían con el atardecer. «Hijo, yo no soy sabia, solo soy vieja, y la vejez te enseña una cosa, que al final, después de todas las tormentas, lo único que importa es haber vivido con el corazón honesto. Yo no sé mucho de Buda ni de teología, pero sé lo que se siente cuando hablas con la verdad, cuando actúas desde el amor, cuando perdonas aunque duela, cuando das sin esperar nada a cambio. Eso me lo enseñó la vida, no los libros». Se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un secreto. «¿Sabes cuál es el problema, hijo? Que a veces usamos la religión como un disfraz. Nos ponemos la cruz al cuello o el turbante en la cabeza, o repetimos mantras, pero nuestro corazón sigue cerrado.
Pensamos que con los símbolos basta. Pero no basta. La fe verdadera no se lleva en la ropa ni en la barba, ni en las palabras que repites. Se lleva aquí, dijo señalando su pecho, en el corazón. Y cuando la llevas ahí, no importa si entras a un templo budista o a una iglesia católica, Dios te reconoce, o Buda, o como quieras llamar a esa luz infinita que nos habita a todos. Santiago no podía dejar de llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como si algo pesado que había cargado durante años finalmente se desprendiera de sus hombros. Todo este tiempo, susurró, todo este tiempo he estado buscando respuestas afuera y resulta que estaban aquí dentro. Todo este tiempo he estado comparando religiones y resulta que todas dicen lo mismo si sabes escuchar con el corazón. Así es, hijo, así es. Y hoy has dado el paso más importante. Has preguntado con honestidad. Has buscado de verdad. Y mira, se te ha abierto una puerta. Justo como dice ese versículo que leíste, la vida responde. Siempre responde cuando el llamado es sincero. El cielo se había oscurecido por completo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, titilando como pequeñas lámparas en la inmensidad. Soledad se levantó despacio y encendió un farol de aceite que colgaba en el porche. La luz cálida iluminó sus rostros, creando un círculo de intimidad en medio de la noche que caía. «Quédate un poco más, hijo», dijo la mujer. «La noche apenas comienza, y siento que aún hay algo importante que necesitas escuchar. Algo que cambiará todo». Santiago asintió, incapaz de hablar. Sabía, con una certeza que no venía de la razón sino del alma, que aquella noche sería inolvidable, que algo estaba a punto de revelarse, y que cuando saliera de aquella casa ya no sería el mismo hombre que había llegado. La noche se instaló completamente sobre el pueblo, trayendo consigo ese silencio espeso que solo existe en las montañas cuando el mundo entero parece detenerse para respirar. Soledad y Santiago permanecían sentados en el porche, iluminados apenas por la luz temblorosa del farol. Los grillos cantaban su sinfonía nocturna y a lo lejos un perro ladraba con pereza. Era uno de esos momentos en que el tiempo parece no existir, en que pasado y presente se funden en un solo instante eterno. ¿Sabes qué es lo más difícil de la fe, hijo?, preguntó Soledad de repente, rompiendo el silencio con suavidad. No es creer cuando todo va bien. Eso es fácil. Lo difícil es mantener el corazón abierto cuando la vida te golpea tan fuerte que sientes que no puedes levantarte. Ahí es cuando descubres si tu fe es real o solo era un adorno bonito. Santiago la miró con atención renovada. Había algo en su voz que había cambiado, como si estuviera a punto de compartir algo muy personal, algo que había guardado durante mucho tiempo. La anciana respiró hondo y continuó. Yo perdí a mi esposo hace más de 40 años. Se fue una mañana diciendo que volvería en 3 meses, y nunca regresó. Nunca supe si encontró otro camino, si le pasó algo malo, o si simplemente decidió que la vida era más fácil sin nosotros. Durante años, esa pregunta me comió por dentro como un fuego lento. Criaba a mis 5 hijos, trabajaba de sol a sol, pero por dentro había un grito que no callaba. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonó? ¿Qué hice mal? Su voz no temblaba, pero había en ella una profundidad que hablaba de dolor antiguo, transformado en sabiduría. Santiago se inclinó hacia adelante, sin atreverse a interrumpir. Una noche, continuó Soledad, estaba tan cansada que no podía ni llorar. Me senté en este mismo lugar bajo las estrellas y le grité a Dios. Le dije todo lo que sentía, la rabia, la soledad, el miedo. Le pregunté por qué me había dado una carga tan pesada. ¿Por qué mis hijos tenían que crecer sin padre? ¿Por qué yo tenía que ser tan fuerte cuando solo quería rendirme? ¿Y qué pasó?, preguntó Santiago con un hilo de voz. Soledad sonrió y en esa sonrisa había algo luminoso, algo que trascendía el dolor. No pasó un milagro espectacular, hijo. No se abrieron los cielos ni escuché voces celestiales. Pero sucedió algo igual de poderoso. Sentí una paz que no venía de ninguna parte, y al mismo tiempo venía de todas partes. Fue como si alguien me abrazara sin tocarme, como si una voz sin palabras me dijera, no estás sola, nunca has estado sola, y lo que ahora te parece una maldición, un día lo verás como una bendición. Hizo una pausa mirando las estrellas, y tenía razón esa voz, porque criar a mis hijos sola me hizo más fuerte de lo que nunca imaginé.
Me enseñó que puedo con más de lo que creo. Me mostró que el amor verdadero no necesita recompensa, que dar sin recibir nada a cambio es la forma más pura de amar. Y sobre todo me enseñó a no aferrarme, a dejar ir, a confiar en que cada persona tiene su camino y yo no puedo controlarlo. Santiago sintió un escalofrío. Eso que acabas de decir, susurró, es exactamente lo que enseña el Buda. El desapego, dejar ir, no aferrarse al resultado. Exacto, dijo Soledad con entusiasmo. ¿Ves? Yo nunca leí sobre Buda, pero la vida me enseñó lo mismo que él enseñó hace miles de años. Porque la verdad no es patrimonio de una sola religión, hijo. La verdad es universal. Está en todas partes, esperando a que la descubramos. Se levantó lentamente apoyándose en el brazo de la silla y entró a la casa. Regresó un momento después con un sobre amarillento en las manos. Lo sostenía con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Mira, dijo, hace 2 años uno de mis hijos estaba ordenando papeles viejos y encontró esto. Es una carta que mi esposo le envió a un amigo, años después de irse. Alguien me la hizo llegar. Le extendió el sobre a Santiago. Ábrela, hijo. Léela en voz alta. Santiago tomó el sobre con manos temblorosas. Sacó una hoja de papel gastada, con letra irregular. Comenzó a leer. Amigo, no sé si algún día Soledad sabrá de esta carta, pero necesito decirle, aunque sea a través de ti, que no pasó un solo día en que no pensara en ella y en mis hijos. Me fui porque creí que era un fracaso, que no podía darles lo que merecían, que ellos estarían mejor sin mí. Me equivoqué. Fue el mayor error de mi vida. Intenté volver varias veces, pero el tiempo había pasado y yo no tuve el valor de enfrentar lo que había hecho. Ahora estoy enfermo y sé que no me queda mucho tiempo. Si puedes, dile que la amé hasta el último día y que si existe otra vida, espero encontrarla para pedirle perdón. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago levantó la vista, con los ojos húmedos. Señora Soledad, esto es... No llores, hijo, dijo ella con voz firme pero tierna. Al principio, cuando leí esa carta, sentí tantas cosas. Rabia, tristeza, alivio, dolor. Pero después entendí algo importante. Mi esposo también estaba buscando, también estaba perdido, también sufría. No era un villano. Era solo un hombre asustado que tomó malas decisiones. Y yo en mi camino aprendí a perdonar. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba ser libre. Perdonar es otro principio universal, dijo Santiago con asombro. Cristo lo enseñó, Buda lo enseñó. Todos los grandes maestros lo dicen. Perdona no por el otro, sino por ti mismo. Así es, hijo. Y ese día, cuando perdoné de corazón, algo en mí se liberó. Ya no cargaba ese peso, ya no esperaba respuestas, ya no necesitaba justicia, solo necesitaba paz. Y la paz llegó. Santiago se quedó mirando la carta, luego a Soledad, luego al cielo estrellado. Todo en su interior estaba reorganizándose, como si piezas dispersas de un rompecabezas finalmente encontraran su lugar. Señora, dijo con voz temblorosa, usted me está enseñando en una noche lo que no aprendí en años de estudio. No, hijo, yo no te estoy enseñando nada, solo te estoy recordando lo que ya sabes, porque la verdad no se aprende, se reconoce. Está escrita en tu alma desde que naciste. Los maestros, los libros, las experiencias solo te ayudan a recordar lo que siempre supiste. Entonces todo es uno, susurró Santiago. Cristo, Buda, Mahoma, todos los sabios, todos dicen lo mismo con palabras diferentes. Amor, compasión, desapego, perdón, verdad, todos apuntan al mismo lugar. El corazón honesto. Soledad asintió con los ojos brillantes. Ahora entiendes, hijo. Ahora ves. La religión verdadera no está en los templos ni en los libros. Está aquí, dijo tocándose el pecho nuevamente. Y cuando vives desde aquí, no importa qué nombre le pongas a Dios, Él te reconoce, porque eres su hijo, seas cristiano, budista, musulmán o ninguna de esas cosas. Lo que importa no es la etiqueta, sino el amor con que vives. Santiago sintió que algo fundamental acababa de cambiar en él. Era como si una cortina que había estado tapando su visión durante años finalmente se corriera, dejando entrar una luz cegadora y hermosa. Se puso de pie emocionado. Necesito caminar, dijo. Necesito procesar todo esto. Ve, hijo, dijo Soledad con ternura. Camina bajo las estrellas. Deja que la noche te hable, y cuando estés listo, vuelve. Aún tengo algo más que decirte.
Algo que creo que cambiará el resto de tu vida. Santiago caminó por el sendero que rodeaba la casa, envuelto en la oscuridad perfumada de la noche. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las ciudades, y la luna creciente colgaba del cielo como una sonrisa silenciosa. Cada paso que daba parecía más ligero que el anterior, como si el peso de años de búsqueda y confusión finalmente se estuviera disolviendo. Pensó en todos los templos que había visitado, en todas las ceremonias a las que había asistido, en todos los maestros cuyas palabras había memorizado, y se dio cuenta de que había estado buscando afuera lo que siempre había estado adentro. Había estado comparando religiones como si fueran equipos de fútbol, como si tuviera que elegir un bando y defender sus colores. Pero la verdad, descubría ahora, no competía con nadie. La verdad simplemente era como el agua que fluye o el viento que sopla. Recordó algo que había leído hace meses en el libro de enseñanzas Zen. Cuando el maestro Gazan escuchó las palabras de Jesús sobre pedir y recibir, dijo que esas eran palabras de un iluminado. No dijo, pero él no era budista, entonces no cuenta. No dijo, nuestra religión es mejor. Simplemente reconoció la verdad, reconoció la luz. Porque la luz es la luz, sin importar dónde brille. Santiago se detuvo en medio del camino y miró al cielo. Sintió una emoción inmensa, una gratitud que no sabía cómo expresar. Gracias, susurró. No sabía a quién se lo decía, si a Dios, al universo, a Buda, a Cristo, o simplemente a la vida misma. Pero las palabras salieron de su corazón como un río que por fin encontraba su cauce. Después de unos minutos regresó al porche. Soledad seguía allí, meciéndose suavemente en su silla, con los ojos cerrados y una expresión de profunda paz en el rostro. Cuando escuchó sus pasos, abrió los ojos y sonrió. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. Creo que encontré algo mejor, respondió Santiago. Encontré que no necesito buscar más, que todo lo que necesitaba ya estaba aquí. La anciana aplaudió suavemente, como una niña que presencia un truco de magia. Eso es, hijo. Eso es exactamente. Ahora siéntate, que quiero contarte la parte más importante de todo esto, la parte que resume todo lo que hemos hablado. Santiago se sentó en el borde de su silla, completamente atento. Soledad tomó aire y comenzó a hablar con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo, muy antiguo. Hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, uno de ellos me preguntó, ¿por qué la gente peleaba por religión? ¿Por qué si todos creían en Dios, no podían llevarse bien? Y yo no supe qué responder en ese momento, pero años después, la vida me dio la respuesta. Y es esta: la gente pelea por religión cuando la religión se queda en la superficie, cuando se trata solo de rituales, de vestimentas, de palabras repetidas sin sentir, de pertenecer a un grupo para sentirse superior a otros. Pero cuando la religión llega al corazón, cuando se convierte en amor verdadero, entonces todas las peleas terminan. Porque el amor no tiene fronteras. Hizo una pausa y tomó la mano de Santiago. Escúchame bien, hijo. Lo que importa no es si te llamas cristiano o budista o musulmán. Lo que importa es si tratas a los demás con compasión, si perdonas cuando te lastiman, si das sin esperar recompensa, si vives con honestidad, aunque sea difícil, si buscas la paz en lugar de la venganza, si amas incluso cuando no te aman. Eso es lo que todas las religiones enseñan en su esencia. Todo lo demás son solo palabras, solo decoración. Santiago sintió que un río de comprensión fluía a través de él. Es cierto, dijo con voz emocionada. El maestro Gazan lo entendió. Cuando escuchó las palabras de Jesús, no preguntó de qué religión venían. Solo reconoció la verdad. Solo vio la luz. Exacto, hijo. Porque un corazón iluminado reconoce a otro corazón iluminado, sin importar el idioma que hable o el nombre que use para llamar a lo divino. Es como cuando ves el sol brillar en diferentes ventanas. La luz es la misma, aunque las ventanas sean distintas. Cristo es una ventana, Buda es otra, Mahoma es otra. Pero la luz que entra por todas ellas es una sola. Soledad se levantó y caminó hasta el borde del porche, señalando hacia el pueblo que dormía en el valle. Mira allá abajo, hijo. Hay una iglesia con una cruz en su torre. Si caminas 3 kilómetros al norte, hay una familia de inmigrantes que tiene un pequeño altar budista en su casa. Y si vas al pueblo vecino,
Hay una mezquita pequeña donde algunas personas rezan 5 veces al día. ¿Y sabes qué? Todos están buscando lo mismo. Todos quieren paz, amor, sentido. Todos quieren saber que su vida importa, que no están solos, que hay algo más grande que los sostiene. Se volvió hacia Santiago con los ojos brillantes de lágrimas. El problema, hijo, es que a veces usamos la religión como un escudo para esconder nuestro miedo. Nos aferramos a nuestras creencias y decimos, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Y lo hacemos porque tenemos miedo de admitir que no sabemos todo, que el misterio es más grande que nuestras palabras, que Dios es más inmenso que nuestros conceptos. Pero cuando tienes el valor de ser honesto, continuó, cuando admites que no sabes pero confías, cuando abres tu corazón sin defensas, entonces descubres algo maravilloso, que todos somos hermanos, que el cristiano y el budista y el ateo y el musulmán, todos somos niños del mismo misterio. Todos estamos caminando hacia la misma luz, solo que por senderos diferentes. Santiago se puso de pie, incapaz de permanecer sentado ante tanta verdad. Señora Soledad, dijo con voz temblorosa, ¿cómo es que usted sabe todo esto? ¿Cómo llegó a esta sabiduría? La anciana rió suavemente, con esa risa que suena como agua corriendo sobre piedras. Yo no soy sabia, hijo, solo he vivido mucho, y la vida, cuando la vives con el corazón abierto, te enseña todo lo que necesitas saber. Me enseñó que el orgullo no sirve de nada, que juzgar a otros es juzgarte a ti mismo, que perdonar es liberarte, que dar es recibir, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la paz que llevas dentro. Caminó de regreso a su silla y se sentó con un suspiro. Y también me enseñó algo que quiero que recuerdes siempre, algo que resume todo lo que hemos hablado esta noche. ¿Qué es?, preguntó Santiago inclinándose hacia adelante. Soledad lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo. Que no debes llevar tu religión en la ropa, ni en la barba, ni en los símbolos que cuelgas de tu cuello. Debes llevarla en el corazón, porque cuando la llevas en el corazón, no necesitas decirle a nadie qué religión tienes. Se ve en cómo tratas a los demás, se ve en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo perdonas, en cómo amas. Esa es la única religión que importa, la religión del corazón honesto. Santiago sintió que algo dentro de él se abría completamente, como una flor que finalmente encuentra el sol. Todo el viaje, todos los libros, todas las preguntas, todo lo conducía a este momento, a esta verdad simple y profunda, la religión del corazón honesto. No necesitas más que eso, y sabes que es lo más hermoso. Sí, continuó Soledad, que cuando vives así, cuando tu religión está en tu corazón y no en tu apariencia, descubres que puedes entrar a cualquier templo y sentirte en casa. Puedes escuchar a cualquier maestro y encontrar verdad. Puedes hablar con cualquier persona y reconocer en ella a un hermano, porque ya no estás dividiendo el mundo entre nosotros y ellos, ya no estás defendiendo territorios, simplemente estás amando, y el amor es el único territorio que vale la pena habitar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Santiago. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, de una alegría que no cabía en su pecho. Gracias, susurró. Gracias por recibirme. Gracias por compartir esto conmigo. Vine buscando respuestas y encontré algo mucho más grande. Encontré la paz. No me agradezcas a mí, hijo, dijo Soledad con ternura. Agradece a la vida que te trajo hasta aquí. Agradece a tu corazón que tuvo el valor de preguntar. Agradece a todos los maestros que te enseñaron, incluso cuando sus enseñanzas parecían contradictorias. Porque todas esas contradicciones te trajeron hasta este momento de claridad. Se quedaron en silencio un largo rato, escuchando los sonidos de la noche. Un búho ululaba en la distancia. El viento movía las hojas con un susurro constante. Y en ese silencio había una plenitud que no necesitaba palabras. Finalmente Soledad habló una vez más. Hay algo que quisiera pedirte, hijo. Algo que creo que es importante. Lo que sea, señora, lo que sea. Cuando salgas de aquí mañana, cuando regreses a tu viaje, quiero que lleves este mensaje contigo y lo compartas con todos los que encuentres. Diles que la sabiduría no pertenece a una sola religión. Diles que Buda puede reconocer a Cristo y Cristo puede reconocer a Buda, porque la luz reconoce a la luz.
Diles que no importa cómo llamen a Dios, lo que importa es cómo traten a sus hermanos. Diles que la verdadera religión no se lleva en el exterior, sino en el corazón. Lo haré, prometió Santiago. Lo prometo. Y hay algo más, agregó Soledad inclinándose hacia adelante. Cuando encuentres a alguien que está confundido, que está buscando, que siente que su religión está en guerra con otras religiones, recuérdale esto. Pregunta con honestidad y recibirás respuesta. Busca con sinceridad y encontrarás. Llama con humildad y se te abrirá la puerta. Porque esa promesa no la hizo solo Jesús. Es una promesa universal. Es la promesa que la vida le hace a todo corazón sincero. Santiago asintió, grabando cada palabra en su memoria. Sentía que estaba recibiendo un tesoro, una enseñanza que debía proteger y compartir. La noche se hacía más profunda, pero ninguno de los dos sentía sueño. Había algo sagrado en aquel momento, algo que ambos sabían que no se repetiría. Era uno de esos encuentros que marcan un antes y un después, que dividen la vida en dos mitades, la persona que eras antes y la persona que eres después. Señora Soledad, dijo Santiago después de un largo silencio, siento que mi vida cambió esta noche, que ya no soy el mismo que llegó esta mañana, y así debe ser, hijo, porque cuando encuentras la verdad, no puedes volver a ser quien eras. La verdad te transforma, te libera, te hace más grande y más humilde al mismo tiempo. Se levantó lentamente y puso su mano en el hombro de Santiago. Ahora ve a dormir. Mañana, cuando salga el sol, verás el mundo con ojos nuevos, y te prometo que será más hermoso de lo que jamás imaginaste. Santiago asintió y se levantó. Antes de entrar a la pequeña habitación que Soledad le había preparado, se volvió una última vez. Señora, dijo con voz suave, creo que Dios me envió aquí. Creo que todo mi viaje era para encontrarla a usted. La anciana sonrió con esa sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del universo. No, hijo, Dios no te envió a mí. Dios te envió a ti mismo. Yo solo soy un espejo, donde pudiste ver lo que siempre estuvo en tu corazón. Ahora duerme en paz. El amanecer llegó con una suavidad que parecía música. Los primeros rayos de sol se colaban entre las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Los pájaros comenzaban su canto matutino, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Santiago despertó con una sensación extraña. Se sentía descansado como nunca antes, pero también diferente, como si algo fundamental en él hubiera sido reordenado durante la noche. Se levantó y salió al porche. Soledad ya estaba allí, sentada en su silla con una taza humeante entre las manos. «Buenos días, hijo», dijo sin volverse. «¿Dormiste bien?» «Como nunca en mi vida», respondió Santiago sentándose a su lado. «Tuve sueños hermosos. Soñé que caminaba por un jardín donde todas las flores del mundo crecían juntas. Rosas, lotos, jazmines, lirios, y todas se mecían con el mismo viento. Todas bebían de la misma tierra». Soledad sonrió. «Eso no fue un sueño, hijo. Fue una visión, una verdad que tu alma te está mostrando». Le sirvió una taza de café y le ofreció pan dulce recién horneado. Comieron en silencio, disfrutando de la paz de la mañana. El sol seguía subiendo, iluminando cada rincón del valle, y Santiago sentía que también él estaba siendo iluminado desde dentro. Después de un rato, Soledad habló. «Hoy te irás, ¿verdad?» «Sí», respondió Santiago. «Debo continuar mi camino, pero ya no voy buscando. Ahora voy compartiendo. Eso es bueno, hijo». «Muy bueno. Pero antes de que te vayas, quiero darte algo». Entró a la casa y regresó con un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado, y Santiago vio que era una piedra lisa y redonda, del tamaño de una mano. Tenía vetas de diferentes colores, blanco, negro, gris, dorado. «Esta piedra», explicó Soledad, «la encontré hace muchos años en el río. Me gustó porque tenía muchos colores mezclados, y pensé que era como la humanidad. Diferentes tonos, diferentes texturas, pero todos parte de la misma roca. Quiero que la lleves contigo, y cuando sientas que estás juzgando a alguien por ser diferente, cuando sientas que tu religión es mejor que la de otro, mira esta piedra y recuerda que todos somos parte de lo mismo». Santiago tomó la piedra con reverencia. La sintió cálida en su mano, como si tuviera vida propia. «Esto es un tesoro, señora. Lo cuidaré siempre. No es un tesoro, hijo. Es solo una piedra,
El tesoro es lo que representa, y ese tesoro está en tu corazón. Se quedaron un momento mirándose, sabiendo que era hora de despedirse. Santiago se levantó y, sin pensarlo, abrazó a Soledad. Ella lo abrazó de vuelta, con esa fuerza suave que solo tienen las madres y las abuelas. «Gracias por todo», susurró Santiago. «Usted cambió mi vida, ¿no, hijo? Tú cambiaste tu propia vida, al atreverte a preguntar, al atreverte a escuchar. Yo solo estuve aquí. Ahora ve y sé luz para otros. Sé el puente entre las religiones. Sé el recordatorio de que todos somos uno». Santiago se echó la mochila al hombro, guardó la piedra en su bolsillo y comenzó a caminar por el sendero que bajaba hacia el pueblo. Cada pocos pasos se volteaba para ver a Soledad, que seguía en el porche despidiéndolo con la mano. Y cada vez que la veía, sentía que su corazón se expandía un poco más. Cuando finalmente llegó al camino principal y la casa desapareció detrás de los árboles, Santiago se detuvo. Miró hacia las montañas, hacia el cielo infinito, y sintió una gratitud inmensa. Pensó en todo lo que había aprendido en aquella noche mágica. Pensó en el maestro Gazán reconociendo la sabiduría de Cristo. Pensó en los lirios del campo que crecen sin esfuerzo. Pensó en pedir, buscar y llamar con el corazón sincero. Pensó en llevar la religión en el corazón y no en la apariencia. Y entonces comprendió algo más, algo que Soledad no había dicho con palabras, pero que estaba implícito en todo lo que compartió, que el verdadero viaje espiritual no es hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia adentro. Que la iluminación no está en alcanzar algo extraordinario, sino en reconocer lo extraordinario que ya existe en lo ordinario. Que Dios, Buda, Alá, el universo, o como quieras llamarlo, no está en un templo lejano, sino en cada respiración, en cada acto de bondad, en cada momento de honestidad. Santiago sacó la piedra de su bolsillo y la miró bajo la luz del sol. Los diferentes colores brillaban, mezclándose pero sin perder su individualidad. Así somos todos, pensó, diferentes pero unidos, únicos pero conectados, diversos pero uno. Guardó la piedra de nuevo y siguió caminando, pero ahora con un paso más ligero, con una sonrisa en el rostro y una certeza en el corazón. Sabía que encontraría más preguntas en su camino, más dudas, más momentos de confusión, pero también sabía que ya tenía la respuesta más importante. La verdad no está en defender tu religión contra otras, sino en vivir tu religión tan profundamente que tu vida misma se convierta en un puente, en una invitación, en un recordatorio de que todos somos hermanos. Mientras caminaba, comenzó a tararear una melodía que no sabía de dónde venía, y en su mente resonaban las palabras que Soledad le había regalado. No lleves tu religión en la ropa, ni en la barba, ni en los símbolos. Llévala en el corazón, porque un corazón honesto reconoce a otro corazón honesto, sin importar el nombre que le dé a Dios. El camino se extendía ante él, largo y lleno de posibilidades, pero Santiago ya no tenía prisa, ya no estaba huyendo de algo ni persiguiendo algo, simplemente estaba caminando, presente, agradecido, vivo. Y en algún lugar de las montañas, en una casa modesta con un porche donde colgaba una hamaca desteñida, una mujer de 72 años llamada Soledad se mecía suavemente en su silla, con una taza de té entre las manos y una sonrisa en el rostro. Miraba el horizonte donde el joven había desaparecido y susurraba una oración que no era cristiana, ni budista, ni musulmana, sino simplemente humana. Que encuentres tu camino, hijo. Que seas feliz, que tu corazón permanezca siempre abierto y que recuerdes que todos somos uno, todos somos luz, todos somos amor. La brisa llevó sus palabras hacia el valle, hacia el mundo, hacia todos los corazones que necesitaban escucharlas. Y el sol, ese mismo sol que brilla sobre todas las religiones y todas las personas sin distinción, continuó su ascenso, iluminando cada rincón de la tierra con su luz imparcial y generosa, porque al final, esa es la única verdad que importa, que somos amados, que somos uno, y que la luz que buscamos afuera ha estado siempre dentro de nosotros, esperando pacientemente a que tengamos el valor de mirar.